This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te veas en la escuela. Damas y caballeros, gracias, thank you, gracias. Hola, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Hoy Patricio Lersundi visita en el Upper West Side a la académica Louise Mirrer, presidenta del New York Historical Society, quien nos habla del trabajo específico de esta organización dirigido a la población hispanohablante de la ciudad. A continuación, vamos hasta la America Society, en el Upper East Side, donde Carmen Bollosa charla con Natalia Toledo, poeta mexicana con obra bilingüe en español y zapoteco. Y finalmente, cruzamos el East River hasta el colectivo de arte Rebel Díaz, en el sur del Bronx, para conocer a la rapera chilena Anita Tijoux y su último disco, 1977. Y ahora vamos con Patricio Lersundi y Louise Mirrer. Académica, multilingüe y hoy presidenta de la Sociedad Histórica de Nueva York, Louise Mirrer. Louise nos habla de su vida dedicada a la convivencia humana y de la exhibición Nueva York que está realizando la Sociedad Histórica para ayudar a convertir la ciudad en el más importante centro internacional, multilingüe y multicultural. Louise, bienvenida a Nueva York. Mil gracias. Un bachillerato en artes, magna cum laude, con honores en español, 2 doctorados en Stanford, un diploma en lingüística en Cambridge. ¿Qué motivó ese intenso interés por lo académico y por lo español? Bueno, primero tendría que decir que a mí me gustan los idiomas. Y yo de niña aprendí primero el francés de muy joven en la escuela primaria y luego el español. Y a la edad de 14 años, mis padres me llevaron a España para visitar, en efecto, todos los lugares en los cuales persiguieron a los judíos, porque yo tengo algunos antepasados sefarditas de la España medieval que vinieron aquí en el siglo XIX. Desde el año 2004, presidenta de la Sociedad Histórica de Nueva York, un puesto y un lugar donde el descanso no es permitido. No, para mí este trabajo es una traducción de mi deseo para mostrar al público más amplio que el pasado es importante. Y yo, por ejemplo, mi experiencia en CUNY con todos los estudiantes o inmigrantes o hijos de inmigrantes a los Estados Unidos, respetar el pasado de ellos es muy importante y entender, aprender del pasado de su nuevo país, de los Estados Unidos, es aún más importante. Aparentemente ustedes tienen también un plan educativo. ¿Sirven, por ejemplo, a la población multilingüe de Nueva York? ¿Tienen intérpretes, traductores? Sí. ¿Hay algún esfuerzo para llegar a este mundo multicultural y multilingüe que es Nueva York? Sí, es verdad. Nosotros, por ejemplo, tenemos
una colección muy rica, riquísima, de los documentos, papeles de Francisco de Miranda, el libertador supuesto de Venezuela. Pues nosotros podemos contar al mundo hispanohablante o al mundo al menos venezolano su historia. Nosotros también tenemos aquí documentos sobre la guerra de 1898. Tenemos documentos, artefactos de toda la trayectoria de las relaciones entre Nueva York y el mundo hispanohablante, para mostrarles que su historia forma parte de la historia de los Estados Unidos y de Nueva York. Y no solamente tiene que ver con la historia hispana o latina. También estamos preparando una exposición para el año próximo sobre la Revolución Francesa y haitiana. Bueno, de hecho, la exhibición que ustedes están realizando ahora en colaboración con el Museo del Barrio sobre el impacto que ha tenido España y América Latina en Nueva York es justamente prueba de esto. Ahora, ¿cuál es la labor de cada una de estas organizaciones en este evento? Pues el Museo del Barrio lo que tenían que ofrecer, ellos son un museo mucho más nuevo, pues la combinación de su interés en la cultura de los hispanos, la combinación de un entendimiento de cómo contar la historia por medio del arte y nuestra actitud de contar la historia por medio normalmente de documentos. Es una combinación increíble. En esta exhibición, ¿qué elementos particulares te llevaron a pensar, wow, aquí hay algo extraordinario que no conocía o que realmente interesa? Descubrimos con la ayuda del Centro de Estudios Dominicanos en City College, en CUNY, que el primer residente en nuestra ciudad era un tipo llamado Jan o Juan Rodríguez, de Hispaniola, de la isla de Hispaniola, que claro está, es la República Dominicana hoy. Pues con todos los dominicanos en Nueva York, en nuestra ciudad hoy, el descubrimiento que ya en 1613, antes de Nueva York, antes de Nueva Ámsterdam, también un dominicano. Increíble. Pues, ha sido un placer, mil gracias y continuo éxito. Es un placer enorme y mil gracias a ti. Bien. Aquí, Patricio Lersundi, nos vemos en Nueva York. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Tenemos hoy invitada a Natalia Toledo, poeta zapoteca, mexicana,
y gran diseñadora de ropa. Natalia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti por invitarme. No, tenía tantas ganas de hacerte esta entrevista desde hacía ya tiempo. Admiro mucho tu trabajo, admiro mucho tu escritura y bueno, mira nada más las ropas que traes, qué bárbaro. Un poco exagerada, pero... No, lo que me interesa particularmente de tu ropa y de tu poesía es algo en común, algo que tienen en común. Y es elegir un arte para poner en diálogo dos culturas que no siempre han estado en diálogo. Creo que esa es una de nuestras ventajas, por así decirlo, como zapotecas, que siempre nos hemos reinventado y que nunca nos hemos hecho aparte. Se nota en la vestimenta, porque la vestimenta de las tehuanas, como lo que vestía Frida, que está muy identificado con Frida Kahlo, ¿no? Pero más bien Frida hacía como un homenaje a las mujeres ismeñas al portar los vestidos de flores, de cadenillas, de muchas técnicas, y a ella se le veía precioso. Pero esa ropa nuestra, que empezó con un enredo teñido con púrpura nada más, con tintas naturales de la región. Como la cochinilla. Como la cochinilla, ha ido adaptándose, y creo que eso es lo interesante de las zapotecas, porque todo lo que hay afuera y nos gusta lo integramos. Y bueno, y hay una necesidad también de traducirnos, ¿no? Como en la poesía, porque tenemos lectores, pero muy pocos en nuestra lengua. Entonces, realmente es una necesidad el poner los poemas en español, trabajar en forma bilingüe. Y bueno, y en esta ocasión el estar aquí en Nueva York, pues ya trilingüe. Es la sobrevivencia, y eso nos ha caracterizado muchísimo, que lejos de apartarnos, nos vamos integrando, pero siendo lo que somos. ¿Tú cuando sueñas, en qué lengua sueñas? Yo creo que yo me asumo como bilingüe. Me doy cuenta que a veces hablo en zapoteco y otras en español. Mira, es que ya son muchos años viviendo en español. Vivo en la Ciudad de México desde que tengo 8 años, entonces si yo no pronunciara una palabra en español a la hora de soñar, pues ya sería casi patológico, porque muchos años de mi vida he vivido en esa lengua y pensando en otra. Ahora, tus primeros 8 años sí fueron monolingües tampoco, ¿verdad? También fueron años bilingües. No, fíjate que bilingües justo a la hora de ir a la escuela, nada más, que eran 5 horas, y para aprender. Pero el maestro a la hora de enseñar el español, la geografía y demás, era en español, a la hora de regañar en zapoteco. Y nosotros, los alumnos, a la hora de entendernos y pedir prestado un cuaderno, una hoja o ir a jugar, en zapoteco, y el recreo en zapoteco. ¿Y tu relación con tu madre era todo en zapoteca? Sí, totalmente. Con mi papá bilingüe. ¿Con pero tu padre? con las mujeres de mi casa, que nada más había mujeres, esto del matriarcado no es tan cierto, pero no es tan ajeno a mí, porque en mi casa no había hombres. ¿Quién sabe dónde estaban los hombres? Que trabajando, que se habían ido, que se iban de borrachos, pero nunca había hombres. Éramos niños y señoras. Entonces, en mi vida siempre transcurrió en zapoteco, y cuando iba mi papá a mi casa, ya era la hora de hablar al español, y como iba a la escuela ya empezaba a hablarlo muy mal, por cierto. Creo que hasta ahora, diría Andrés Enestrosa, siempre hablamos un español muy precario. Para mí que hablas un español absolutamente precioso. Como escribes un español absolutamente precioso. Pero deteniéndose en la poesía, ¿tú oías poemas en zapoteco cuando eras niña? Bueno, tenemos una educación trovadora, muchas canciones, muchos cuentos, muchos mitos, y poesía en las canciones, en los cuentos. Siempre hubo espacios donde estaba mi abuela, que era como el árbol generoso que de Nahua, una morenota, se sentaba en el patio a contar historias de los nahuales, de las estrellas que se aparecen en las paredes, de los changos. Las tradiciones populares, las leyendas. Totalmente, mi fuente primera es la oralidad. Sí. ¿Y para el poema también? O sea, ¿en tu casa también leías poetas en español o tu abuela también recitaba poemas? Bueno, mi papá me llevaba libros, porque nunca tuve una casa con mamá y papá. Entonces, cuando llegaba mi papá, que ya había viajado, y que es Francisco Toledo, y que por lo tanto era el mundo, ¿no? Que venía de Nueva York. Sí. Y nosotros vivíamos en un barrio de pescadores, nosotras, mi mamá y yo, mi abuela, mis primas, toda la otra familia en la 7ª sección. Entonces, esta curiosidad que siempre tuvo mi padre, creo que me la heredó,
porque él formó una primera biblioteca en Juchitán, en la Casa de la Cultura, y ahí leíamos todos los niños cómics, cuentos de hadas. Literatura para niños que en México tiene tan buena tradición editorial, ¿no? Que hay tanto libro para niños. Hay mucho libro, y aparte los abuelos que eran bibliotecas que hablaban. Sí. Porque no eran estas, no era abrir un libro, es que sentarte con tu tío abuelo o tu tío ya era abrir un libro, pero de otra forma. Sí. Siempre con los sonidos, contar las cosas con todo el cuerpo. Sí. Que a mí eso me gusta mucho, porque imagínate todo lo que contienen estas personas que han aprendido y que nunca han escrito una sola palabra, ni han leído ni una sola palabra. Entonces cuando te lo cuentan, se vuelcan con todo, se tiran, es bien gráfico y muy rico. Háblanos un instante, por favor, de tu hechura de ropa. Así, al margen, dejemos al lado lo que es contar fábulas y cómo de los trajes totalmente tradicionales, aquellos que usaba Frida Kahlo, a los que hace ahora Natalia Toledo. ¿Cómo te dio esta curiosidad a ti de a dialogar a la ropa también? Pues siempre me ha gustado, y entonces cuando me iba a las velas, a las fiestas tradicionales de Juchitán, yo me confeccionaba mi ropa. Entonces yo pedía, como siempre me parecía una exageración, según yo esto es muy sobrio, entonces flores aquí, rojo tu boca, flores acá, y a veces nos ponemos un globo con un peine. Somos bien, y yo creo que en el único lugar del mundo donde las gordas se ven guapísimas y no le tenemos miedo a los colores. Esto se parece mucho a al mantón de Manila, a un montón de cosas, pero lo que yo hice fue hacer, no sé, otras cosas, llenarlo de camarones, de totopo, o los aretes que hago también de cocodrilo, como todas las cosas que tienen que ver con los zapotecas, ¿no? Pero busco otras telas, me atrevo a más, pero es lo mismo reinterpretado nada más. Hago siempre una pregunta de rigor. Ajá. Y es, ¿qué es para ti Nueva York? ¿Tienes para ti un Nueva York en tu imaginación? O la verdad, para Nueva York queda fuera de tu universo. ¿Qué tienes? A lo mejor el lugar donde tú creías que iba tu papá cuando viajaba, no lo sé. No, mira, mi papá vivió aquí. Y yo vine a los 9 años, es la primera vez que veo la nieve, fue aquí. Y me la pasé comiendo nieve. Imagínate una niña tropical como yo, ve nieve y cree, ¿por qué no le ponen limón, no? De una vez un barquillo o algo así caminando por los parques. No recuerdo qué parques eran, por donde vivía mi papá. Y a mí Nueva York me encanta, me gusta muchísimo, escuchar todos los idiomas. Caminas y vas escuchando inglés, árabe, bueno, yo creo que hasta zapoteco, porque tengo muchos paisanos viviendo aquí, mixteco, en fin, es una ciudad maravillosa. Nada más llego y lo huelo y me emociona mucho. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos aquí y gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en Nueva York. Soy Carmen Boullosa, hasta la próxima. Si buscas un ESL o un GED, todo te lleva a CUNY. Si te interesa estudiar inglés como segundo idioma u obtener tu diploma de educación media superior, CUNY ofrece varios cursos en tu comunidad. Haz tu conexión CUNY hoy mismo. Nació un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente que me empieza de mi madre marca para el paso siguiente. Hola, mi nombre es Ana, o Anita, o Ana María Tillú. Soy chilena, soy rapera, soy MC, hago mis letras. Nací en Francia debido a un exilio político de mis padres en el año 76 debido a un golpe de Estado que existió en Chile en el año 1973, por lo cual yo nací en Francia en el año 77, en el norte de Francia, en Lille. Pues nos mudamos a París y diría que Francia ha sido un país extremadamente decisor en lo que yo hago hoy en día, aunque en ese momento no me diera cuenta, debido a que cualquier país cosmopolita tiene una riqueza cultural muy grande.
depende si estás con las ganas, yo creo, de absorber también la cantidad de cosas que están sucediendo. Y en ese momento, como cualquier joven en Francia, tenía compañeros de todas las nacionalidades que escuchaban todo tipo de música, al igual que los padres. Y no sé si eso se siente en mi música, pero sí yo lo siento a la hora de tener mis gustos musicales. Soy muy politeísta en mis gustos. Me gusta muchísimo la música africana, la música árabe. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña de transexto. Como un arquitecto construyendo cada efecto, correcto, incorrecto, saben de todo respecto. Sabe que algunas personas quieren el daño, subir peldaños son amigos, no bajarlos. Con mi peluche mira todo lo boliviano, dibujo otra forma para el invierno, el gran verano. Empecé a hacer música en Chile, no en Francia. Saliendo del colegio, tuve la oportunidad de conocer un par de personas que en esa época hacían freestyle en Santiago, y ellos fueron bastante decisores, yo no diría, aunque diría en un 100% decisivo en rimar, porque bueno, uno de ellos me decía que encontraba que estaba media loca y que estaría bueno que rimara, en verdad. Entonces empecé haciendo freestyle, posteriormente estuve como un par de meses, un año haciendo eso, como jugando, no sabía que me iba a dedicar a eso finalmente, que tomaría tanta importancia en mi vida. Y posteriormente estuve en un grupo llamado Maquisa en Chile, con la cual realizamos 3 discos. Entre medio yo tuve una crisis creativa profunda en la cual no sabía si me quería dedicar realmente a la música y no sabía si era realmente buena, por lo cual me fui a Francia 3 años, después volví a Chile, volvimos a armar el grupo, hicimos un disco y finalmente nos dimos cuenta que no teníamos los mismos gustos musicales, que no funcionaba juntos, y hace ya 5 años que soy músico solista, o más yo creo. Sí, más o menos 5 años que soy músico solista, y aunque uno dice solista y hay todo un equipo de trabajo detrás de uno, o sea, está el productor, está el diseñador, está la persona que también aporta están los instrumentistas, los trompetistas, los pianistas. Entonces, a fin de cuentas es un trabajo solista en el sentido que quizá yo dirijo más el barco, pero en ese barco hay mucha otra gente más. O sea, este último disco, en 1977, es el resultado de un montón de gente que está detrás mío. O sea, son totalmente parte de este trabajo. Mira, 1977 fue un disco que la idea que tuve fue muy simple. Quiero hacer un disco de hip hop con boom boom clack, un sampler y un scratch, y escribir nomás. Entonces, como que yo sé que algunos cercanos lo encontraron quizás atrevido, me dijeron capaz que no funciona, y dije capaz, pero necesito hacerlo. Creo que es el primer disco que hago en mi vida realmente, que fue una necesidad de piel, como necesito hacer esto ahora. Porque con Maquisa era más inmadura, no sabía mucho lo que quería, era un juego también. Yo creo que con 77, con Caos, yo no estaba muy bien. Con 77 fue algo como de una necesidad casi física, ¿no? Entonces, y a Arda Toja, la misma persona que grabamos a veces con el disco Caos, que también es productor, y le planteo la idea de producirme el disco. Y le digo, mira, quiero hacer un disco simple, con fuerza, ¿y qué te imaginas? No sé, démosle, y empezamos a trabajar, y también en un proceso extremadamente intenso, en la cual me dio insomnio. También era como tratando de entender también, pero la verdad era como, pucha, pero es que también este disco es bueno, o sea, hicimos un buen trabajo con mi gente, y es tan rico también poder explicar en los conciertos que hay un amigo que mientras estaba haciendo un tema, la pantalla no le funcionaba bien, que el computador de mi amigo se le caía, que el disco duro tenía virus, que no estaba en las óptimas condiciones, pero que sí la gente siente que hay una pasión detrás de este disco que pusimos, insisto, no soy yo, es un equipo de gente, y creo que pusimos en este disco, y bajo ese punto de vista yo estoy súper orgullosa del trabajo que hicimos. No es el mejor trabajo, pero yo siento que sí, esto nos reafirma extremadamente como amigo, como los productores con los cuales trabajo, y el siguiente paso es seguir trabajando. Yo vine a trabajar y me encanta mi trabajo, tengo la suerte de poder he estado muchos años sin vivir de esto, de vivir ahora de esto, y valió la pena el sacrificio. Sí, voy a partir de cero, los últimos de la fila luego serán primero, quién sabe si brillando luego será carpetero, solo tapa lo que se encuentra por dentro y afuera. Siempre he pensado que los proyectos creativos son procesos bastante intensos, o sea,
Es chistoso porque la gente como que jura que uno como músico lo pasa bien todo el rato, que es súper bacán trabajar de noche. A veces no tienes ganas de trabajar de noche, a veces no tienes ganas de tocar porque tienes ganas de escribir, a veces lo contrario, estás escribiendo pero quieres salir. Es como, yo diría que no es un trabajo más complicado que un obrero, pero sí es un trabajo como cualquier otro. Y el proceso creativo es bastante intenso porque no siempre estás inspirado, o sea, no siempre se te ocurren letras, no siempre tienes una idea buena, a veces escribes cosas malas, pero creo que también eso es parte de un proceso interno y de focalización, y a mí me parece muy interesante incluso los procesos de crisis. Creo que los procesos de crisis ayudan muchísimo a crecer, y si estás dispuesto a recibir la crisis como tal y caerte, porque si estás dispuesto a caer también. Voy a aquí segura, si no me segura se romperá mi armadura. La no tiene de toda su estructura, que no delito decidió matar una censura. La selva para partir perdiéndose valores de trayendo un transcurrirse. Es bastante complicado lo que pasa con el tema de los mapuches, porque como un buen país capitalista, la televisión nos bombardea información, y uno muchas veces incluso cae en eso, es decir, prendes televisión en Chile y es entretenimiento, reality, chicas guapas, entretenimiento, reality. Entonces, el tema de los mapuches es un tema extremadamente censurado, yo siento, en Chile, en términos mediáticos públicos, ¿no? Obviamente existen páginas blog y existen todo un sistema paralelo de gente que sí está informando, pero pasan un montón de cosas que uno no sabe como ciudadano, que uno tiene que empezar a contar, o te cuentan, o te buscas, o te mandan link. Y creo que eso está pasando ahora mucho, el boca a oreja, el YouTube, gente que filma cosas, después la muestra. Y que me parece a mí una vergüenza tremenda. Me da una vergüenza que mi país no valore la identidad cultural que existe, lo que queda de una cultura milenaria, porque finalmente lo que hace un país es la identidad cultural también. Entonces, creo que también es responsabilidad de todos nosotros como ciudadanos, sin ser músico, siendo músico, abogado, cualquier profesión, de también poder correr la voz y denunciar este tipo de hechos, totalmente denunciarlo, porque es una vergüenza nacional. www.cuni.tv/Nueva York.